mira, la presidenta Claudia Sheinbaum habló justamente sobre estas quejas que se han dado en torno al proceso. Hay quienes dicen que se está llegando a un desacato porque es que no se está respetando la orden de un juez. Discúlpenme ustedes, pero es una reforma constitucional y si los jueces no saben, los jueces que están aceptando amparos como si fueran panaderos en miércoles de plaza y no están entendiendo y no saben que no pueden ampararse contra una ley que ya es ley, ¿no? Es una ley, ya ni siquiera es una reforma, porque ya no le tenemos que decir reforma, es una ley. Es una ley que se acaba de modificar de manera constitucional, con todas las de la ley, con todos los procesos. Si no entienden que no se pueden amparar en contra de la constitución, pues, ¿cómo les explico? Imagínense la calidad de jueces que tenemos. Pero justamente la presidenta toca el tema y habla sobre esta famosa crisis constitucional que más de uno quiere poner sobre la mesa, cosa que si la presidenta no ve y los abogados tampoco ven, salvo aquellos que se están enojando porque viene la reforma y vienen le siguen diciendo reforma, pero viene la elección, bueno, usted imagínese a dónde vamos a llegar. Vamos a escuchar esto. ¿Qué ocurrió en México? O sea, no, yo no veo ninguna crisis constitucional, no. Se ha cubierto todos los requisitos y normas que establece la Constitución de la República. Y de nuevo, hubo una elección el 2 de junio. Esa elección no solamente se eligió a la presidenta de la República, sino que se eligieron senadores, senadoras, diputados, diputadas federales. A ver si tienes cuántos ganó la coalición, que lo presentamos el otro día. Porque todavía hay comentócratas que hablan de la sobrerepresentación. Entonces, se eligen los de mayoría. ¿Qué quiere decir el de mayoría? El que gana en su distrito. Y después esos son 300 distritos electorales, diputados. Senadores son 2. Senadores que se eligen, que tienen la mayoría, y un tercero, que es la primera minoría. Y después hay una lista por cada partido político. En el caso de los diputados son 300 diputados de mayoría y luego se reparten 200 curules en diputados llamados plurinominales o de representación proporcional. ¿Cómo se reparten esos 200 diputados? Con una regla clara que está establecida en la Ley Federal de Procedimientos Electorales. El otro día la presenté aquí. Esa regla es tan clara que prácticamente dice la fórmula que hay que seguir paso por paso. Dice, de lo que eligieron estos 200, se elige un denominador y después ese denominador se divide entre tanto, tanto y tanto y luego se le suma tanto. ¿Qué hizo el INE y después el Tribunal Electoral? Hace exactamente la división de acuerdo a lo que dice la Ley General de Procedimientos Electorales. Igual que se hizo en el 2015. Igual que se hizo en el 2018, igual que se hizo en el 2021, igualito, igualito, igualito. Así, igualito se hizo en el 2024. ¿Qué resulta? Pues que la coalición formada por Morena, PT y Partido Verde tiene mayoría calificada, es decir, más de las 2/3 partes de la Cámara de Diputados. ¿Y qué resulta? Que también en el Senado de la República se tienen 86 senadores, que es la mayoría calificada. ¿Qué dice la Constitución? ¿Cómo se cambia la Constitución? Dice, primero el artículo 39, que es que el pueblo tiene derecho a cambiar su forma de gobierno en todo momento. Es el soberano. Y luego en el último capítulo en el último artículo de la Constitución dice, para cambiar esta Constitución tiene que ser con las 2/3 partes de los presentes en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores y la mayoría de las legislaturas locales. ¿Qué se hizo?
se presenta una modificación a la manera en que se elige al Poder Judicial. Eso representa un cambio constitucional. ¿Cómo se hace el cambio constitucional? Se presenta una propuesta por parte del Ejecutivo, se analiza en las comisiones, se pone a votación en la Cámara de Diputados y resulta que votan más de las 2/3 partes. Se va al Senado y resulta que votan las 2/3 partes. Y después se va a los estados y resulta que votan más de las 2/3 partes de todos los congresos locales, que resulta una nueva constitución. Entonces, quien defiende sus propios privilegios ha presentado amparos, pero resulta que el amparo no es para un asunto constitucional, es o para leyes secundarias o para un acto que comete una autoridad. Entonces, ¿dónde está la crisis constitucional? En ningún lado. ¿Quién decidió con base en la Constitución, con base en las reglas que se aplicaron en el 2012, con las mismas reglas que se aplicaron en el 2018, con las mismas leyes? ¿Quién decidió que avanzara el llamado Plan C? El pueblo. Por eso, 8 ministros de la Suprema Corte no pueden detener este cambio constitucional que ha seguido paso por paso todas las reglas establecidas en nuestras leyes y en nuestra Constitución. Ahí está lo que dijo la presidenta Claudia Sheinbaum. Entonces, llueva, truene o relampaguee, va a haber elección. No hay controversia constitucional porque hay una nueva constitución. Dejen de tratarla como si todavía fuera una reforma. Ya fue aprobada. Ya fue aprobada y el Consejo de la Judicatura entregó la información de las vacantes y el día de mañana, 12 de octubre, se llevará a cabo la tómbola. Aunque el PAN no vaya, aunque Movimiento Ciudadano no vaya, se va a llevar a cabo esa tómbola para entonces decidir cuáles son los cargos que se van a terminar por someter a elección en la primera elección el próximo 2025. Para la información más actualizada, esto es lo que dijo el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, sobre la tómbola. De octubre del 2024 estoy en la ya emblemática sala Ifigenia Martínez en la Cámara de Senadores, la Casa del Pueblo, y mañana, 12 de octubre, a partir de las 9 de la mañana, el Pleno de la Cámara de Senadores hará una insaculación histórica, un momento importantísimo, inédito, porque por primera vez en la historia de nuestro país, y yo diría que del mundo, las personas juzgadoras van a ser elegidas por el voto universal, secreto y directo. El Poder Judicial se renovará de manera democrática con la participación del pueblo de México, dividido en 2 elecciones. La mitad el primer domingo de junio de 2025 y la otra mitad el primer domingo de junio de 2027. Y por eso hay que hacer un sorteo para decidir cuál parte va el año entrante y la otra en 2027. Será muy sencillo, pares y nones. Si sacas un número non, los nones irán a 2025, los pares a 2027. Si sacas un número par, los pares irán a 2025, los nones a 2027. Lo estoy explicando de manera sencilla, aunque hay una serie de particularidades por las vacantes, por una serie de razones diversas, pero en esencia el tema es realizar esa insaculación para garantizar que la mitad de las personas juzgadoras, aunque va a ser la totalidad de las personas integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la totalidad de las personas magistradas de circuito, el resto de las personas juzgadoras, mitad 2025, mitad 2027. Está todo listo. Los ojos del mundo, sin exagerar, estarán atentos. Las senadoras, senadores participarán. Algunos grupos parlamentarios de la oposición ya han anunciado que no vendrán.
su decisión y su responsabilidad. Nosotros haremos con el quórum necesario la sesión que seguramente se llevará muchas horas por el número de cargos a determinar. No se elige nada mañana. Lo que se determina es qué espacios de las personas juzgadoras irán a elección el primer domingo de junio de 2025. Mando un abrazo y va avanzando porque se democratizará por mandato constitucional el poder judicial en México. Pues ahí está la información. Se democratizará el Poder Judicial en México. Ya explicó el senador Gerardo Fernández Noroña de qué va la tómbola a grandes rasgos, pero obviamente estaremos pendientes el día de mañana.